Bienvenidos al devocional con el pastor y salmista Jeffrey Gámez. Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor y salmista Jeffrey Gámez y aquí estamos de nuevo en esta cita divina, en este encuentro con Dios. Y quiero invitarte para que oremos al Señor a esta hora. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, aquí estamos delante de tu trono, nuestro corazón rebosa de alabanza, de adoración y de gratitud. De gratitud por el regalo de la vida. De gratitud por la bendición de tener una familia. De gratitud, Padre, por el calzado, por el vestido y por la provisión, Señor, que a diario, Señor, envías a nuestro hogar. Gracias por nuestra vivienda, gracias por nuestra casa, gracias por nuestra nación, Señor. Gracias por el aire, por el sol que nos alumbra. Gracias por tus bendiciones, Dios eterno. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice y te engrandece, Señor, a esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo, mi Salvador. Amén. En esta oportunidad me gustaría compartir contigo el tema Tesoros en el cielo. Y vamos a ir al texto bíblico de Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Lucas 12, versículos 13 al 21, que dice así. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Escuché una historia de un gigante que tenía un jardín hermoso en su casa que cuidaba muy celosamente. Tuvo la necesidad de ausentarse por un tiempo y mientras estuvo ausente, los niños aprovecharon y entraron al jardín y empezaron a jugar en el jardín porque realmente era hermoso. Los árboles frutales eran muchos y las flores del jardín realmente espectaculares. Al pasar el tiempo, vuelve el gigante y encuentra los niños jugando en su jardín. Y enojado gritó: ¿Quién les dio permiso de entrar aquí? Y los niños salieron todos huyendo. Y él gritaba y decía: Este jardín es solo para mí, es solo mío. Bueno, los niños salieron de allí y el gigante extremó medidas y elevó una gran muralla para que los niños no volvieran a entrar a su jardín. Los niños deambulaban entonces alrededor de la casa del gigante buscando a ver si tenían alguna oportunidad de entrar a jugar en el jardín porque era un lugar espectacular. Bueno, llegó el invierno y el invierno se apoderó completamente del jardín de aquel hombre que no podía ni una flor florecer en ese jardín. Los árboles frutales dejaron de producir y todo era invierno en el jardín. Llegó la primavera y en todas partes hubo primavera menos en el jardín del gigante. El gigante entró a su cuarto y empezó a reflexionar que tal vez eso se debía a su egoísmo, a su vanidad, a su corazón cerrado. Entonces, estando en esa meditación, escuchó el trinar de un pajarito en su ventana. Y como él tenía rato de no escuchar a un pájaro cantando, salió apresurado y efectivamente logró ver allá el jardín nuevamente florecido, los árboles nuevamente en su verdor con sus frutos allí. ¿Y qué había pasado? Los niños habían encontrado un espacio entre el muro donde se lograron colar y entraron al jardín. Volvieron las risas al jardín. Pero había algo curioso en aquella imagen. En la esquina del jardín, allí había un árbol que no se había ido la nieve de él. No se habían ido la escarcha que estaba sobre ese árbol. Y al
tronco del árbol estaba un niño pequeño llorando. El niño lloraba porque todos los demás niños estaban en otros árboles encaramados, subidos, jugando, y él no podía subir porque era muy pequeño. Y ese árbol era el único que no se le había ido el invierno, no se había ido la nieve que tenía encima. El gigante, conmovido, impactado por esto, se dirige a este pequeño y lo agarra en sus brazos, lo carga y lo sube al árbol. Inmediatamente luego sube al niño al árbol. El árbol empieza nuevamente a florecer automáticamente, empieza a echar sus flores, empieza a reverdecer. Y el gigante se emocionó porque él decía: era por mí, era por mi corazón duro, era por mi insensibilidad, era por mi vanidad, era por mi egoísmo. Y entonces tomó la decisión de derribar la muralla que había construido, y cuando se iba acercando a los otros árboles donde estaban los demás niños al verle se fueron espavoridos, llenos de miedo. Pero el gigante quitó las murallas, quitó la barrera, y los niños, al darse cuenta que el gigante había dejado de ser egoísta y malo, decidieron volver. Y efectivamente, cuando vuelven, cambia el panorama en todo ese jardín. Vuelven los pájaros a cantar, vuelven los árboles a echar sus frutos en abundancia. Y el gigante, complacido porque él se dio cuenta que todo se debió a su egoísmo, que todo se debió a su vanidad, a su avaricia. Inmediatamente los niños ya tienen confianza con el gigante y van todos los días a jugar a la casa, al jardín del gigante. Cierto día iba llegando la tarde y ya los niños se tenían que ir, y el gigante les dice: vayan y vuelvan todas las veces que quieran, porque este jardín es de ustedes, y no se olviden decirle al niño aquel que estaba aquí llorando, al pequeño, que vuelva, que no lo veo, yo necesito verlo. Y los niños dijeron: no lo hemos visto, es más, no lo conocemos. Así que todos los niños volvían, todos los días venían los niños a jugar en el jardín, pero el gigante quería ver allá aquel amiguito, aquel que logró mover la fibra de su corazón, pero no venía el niño. Y él decía: mi jardín es hermoso, pero más hermosos son las sonrisas de esos niños que están jugando en mi jardín. Bueno, pasó el tiempo, el gigante se hizo viejo y volvió el invierno. Pero cuando volvió el invierno, el gigante comprendió que era una estación del tiempo, que el invierno pasaría y nuevamente llegaría la primavera. Pero cuando llegó el invierno, él logró desde la ventana ver que estaba todo el jardín lleno de nieve nuevamente, pero había un árbol que estaba florecido con rosas y flores muy blancas, muy hermosas, y allí en el tronco del árbol estaba nuevamente el niño que él había visto, el niño que estaba llorando, a quien él subió al árbol que estaba todavía congelado. Enseguida agarró su capa y salió, y cuando se acercó donde el niño, le vio al niño en sus manos unas heridas, y también las vio en sus pies. Y el gigante, lleno de rabia, dijo: ¿quién te hizo esto? Dímelo para agarrar mi espada y matar a quien te haya hecho este daño. Y el niñito le respondió y le dice: tú no harás tal cosa. Estas marcas que están en mis manos y en mis pies son las marcas del amor. Entonces el gigante sintió en su corazón el deseo de inclinarse ante aquel niño y se postró y le dijo: ¿tú quién eres? Entonces el niño le respondió: hace un tiempo me dejaste entrar a tu jardín y me subiste a un árbol. Hoy te voy a llevar a mi jardín, al paraíso. Al día siguiente los niños llegaron y entraron al jardín y encontraron al gigante muerto debajo del árbol, y estaba cubierto completamente de las flores que habían caído del árbol, de las flores que habían caído sobre él. Esta historia interesante la podemos relacionar con esta palabra del Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. El Señor allí en el verso 15 les estaba diciendo a ellos: miren, guárdense de toda avaricia. Guárdense de toda avaricia, de todo egoísmo, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si nosotros entendiéramos la razón por la cual Dios ha permitido que nosotros tengamos bienes, si entendiéramos el propósito detrás de tener cosas hoy en abundancia, la Biblia dice que en la tierra no van a dejar de haber pobres. ¿Con qué razón o con cuál propósito? Para que nosotros podamos abrir nuestra mano en favor del necesitado, del menesteroso, del que no tiene cómo suplirse sus necesidades.
El Señor le habló esta parábola a los discípulos y les habló diciendo que un hombre rico había producido mucho y no sabía qué hacer con su riqueza. Hoy en la tierra hay una cantidad de gente que tiene dinero, que tiene plata, que tiene finca, que tiene una cantidad de riquezas, que tienen en sus bancos cuentas llenas de dinero, pero no saben qué hacer con él. Hay personas que no saben qué hacer con su dinero y la malgastan en cosas que realmente no son importantes, habiendo la necesidad de poder corresponder a las personas que tienen necesidad. Bueno, este era un rico. Este pasaje nos relata que había un rico que no sabía qué hacer con su dinero. Como hoy usted ve que los ricos no saben qué hacer con su dinero y usted los ve en sus extravagancias, que compran carros lujosos, que se mandan a hacer de pronto efigies, esculturas y cosas costosísimas. De pronto lo que no gastan en proveerle la necesidad a un niño, de pronto hoy lo ve usted en sus extravagancias, que le compran joyas a animales, a mascotas, y gastan mucho dinero habiendo necesidad en personas, en seres humanos que están esperando la compasión y la misericordia. Bueno, este era el caso de un hombre así. No hallaba qué hacer y dijo: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos. Y le dirá a mi alma: alma mía, tienes muchos bienes, regocíjate, come, bebe, repósate. Y el Señor le dijo: esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y hay una forma de hacernos ricos para con Dios, y es haciendo tesoros en el cielo. La reflexión que estaremos compartiendo hoy es tesoros en el cielo. ¿Y por qué hacer tesoros en el cielo? Porque Dios quiere que me haga rico para con Él. ¿Y cómo se hace uno rico para con Dios? Bueno, con nuestras buenas acciones, con nuestros actos de bondad, con nuestros actos de misericordia. La palabra del Señor nos relata en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 4 y versículos 31, que había un hombre llamado Cornelio, que este hombre tenía favores con el pueblo. Era un hombre muy dadivoso, muy desprendido. Dice que él, estando en la oración, se le apareció un ángel, y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y el versículo 31 dice: y dijo el ángel a Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Mira, nuestras buenas acciones, cuando las hacemos de la manera correcta, con la motivación correcta, con generosidad alegre, se convierten en adoración y en alabanza que suben delante del trono de Dios. Todos los actos de bondad y de misericordia que desplegamos en favor del necesitado, en favor del menos favorecido, cuando desplegamos nuestros actos de bondad de la manera correcta, con la actitud correcta, suben delante del trono de Dios como ofrenda de alabanza, como ofrenda de adoración. Y quiero decirte que si nosotros hacemos lo que hacía Cornelio, que tal vez él era un hombre muy dadivoso, muy desprendido, y puede haber personas como Cornelio aquí en la tierra que despleguen, que sean desprendidos, que sean generosos. Pero a veces la forma en que desplegamos nuestra generosidad no es la más correcta, porque a veces hacemos nuestros actos generosos para que nos vean, para que nos aplaudan. Bueno, ahí el sentido de la generosidad se pierde. Cuando hacemos estos actos para que la gente nos mire, para que la gente nos aplaude, para que la gente nos diga qué bien lo estás haciendo, esa motivación es la motivación incorrecta. Pero si lo hacemos con la mera intención de que solamente el Señor vea nuestros actos de bondad, esos actos de bondad suben delante del trono de Dios, y quiero decirte que Dios los tiene en cuenta. Cornelio era un hombre que no había tenido un encuentro personal con Cristo. Era un hombre religioso, sí. Era un hombre que tenía un estilo de vida de generosidad con el prójimo, sí. Pero le faltaba algo. Y eso algo que le faltaba fue Dios movido a misericordia. Fue Dios movido a suplírselo. Pero ¿por qué Dios se movió a suplírselo? Porque sus ofrendas, sus limosnas, sus buenas acciones subieron del trono de Dios. Ahora Dios le mandó al apóstol Pedro a Cornelio para que le hablara de Jesucristo, porque a Cornelio le faltaba conocer a Jesucristo. Pero ¿qué fue lo que motivó el corazón de Dios a llevarle a Pedro a este hombre? Porque Cornelio tenía buenas acciones.
Cornelio era un hombre que estaba haciendo tesoros en el cielo. Y los tesoros que había hecho en el cielo, esos tesoros, ahora Dios se los estaba de alguna manera devolviéndole los intereses. ¿Cómo le estaba devolviendo estos intereses? Enviándole a un evangelista, a un apóstol que era Pedro, para que le presentara a Jesucristo. En el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 32 al 34, el Señor dice: no tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. Dios, el Padre de ustedes, quiere darles su reino. Vendan lo que tienen y repartan ese dinero entre los pobres. Fabríquense bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Allí los ladrones no podrán robar, ni la polilla podrá destruir. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Mire lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí. La verdadera riqueza consiste en obedecer al Señor de todo corazón. ¿Y cómo obedecemos a Dios de todo corazón? Cuando demostramos el amor para con nuestro semejante. Cuando nosotros nos desprendemos con generosidad en favor de la persona que está necesitando nuestra ayuda. Este es un momento sensible que estamos atravesando en la actualidad, en el que estamos llamados a practicar la generosidad alegre, a practicar la misericordia, a que podamos dar de gracia lo que de gracia recibimos, a que no cerremos nuestro corazón al clamor del prójimo que está pidiendo compasión. Recuerda que el Evangelio de Mateo capítulo 25, el Señor les dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y fuiste a verme. Y estas personas preguntarán: Señor, ¿y cuándo te vimos a ti en esas condiciones? Y el Señor les responderá: por cuanto lo hicieron a cualquiera de esas personas que lo necesitan, a mí lo hicieron. ¿Te das cuenta que nosotros hacemos tesoros en el cielo y el Señor va a tener en cuenta nuestras buenas acciones cuando las hacemos con la motivación correcta y cuando las hacemos movidos con el sincero amor a Dios? ¿Te das cuenta que Dios sí mira nuestras buenas acciones porque Él creó las buenas obras para que nosotros viviéramos y anduviéramos en ellas? Por esa razón no está bien que cuando hagamos actos de bondad tengamos que hacerlo público, que todos nos vean. No, yo creo que el esfuerzo nuestro debe ser que Dios sea el que mire nuestra generosidad alegre. ¿Y qué es la generosidad alegre? Aquella disposición de desprendernos de las cosas en favor del necesitado, y cuando nos desprendemos no nos duele. Cuando nos desprendemos más bien sentimos placer, sentimos gozo. Así como el gigante reflexionó y se dio cuenta que ese jardín hermoso que él tenía en su casa, lo mejor que él podía hacer era compartirlo con los demás, con los niños que pudieran disfrutar de él. Él se dio cuenta que en el momento mismo que él cerró su corazón siendo egoísta, el jardín dejó de florecer. Pero solo cuando activó su generosidad, solo cuando él se abrió al amor a los niños y los dejó entrar, el ambiente en el jardín cambió. Y él, ¿qué podía pensar? Que sus actos de bondad iban a estarse viendo, favoreciendo al mismo Señor, a quien se postró en humillación, porque Cristo es nuestro mayor ejemplo de bondad, Cristo es nuestro mayor ejemplo de amor, y Él nos dijo a nosotros que hiciéramos lo mismo que Él hizo. Él nos dio ejemplo de amor y de misericordia para que nosotros también pudiéramos seguir sus pisadas. Nosotros no tenemos otra forma aquí en la tierra de poder capitalizar en el cielo, sino abriendo nuestras manos de compasión y de amor y compartiendo de lo que tenemos con el que no tiene nada. Mira, la ropa, los alimentos que hoy tienes son para que tú puedas de alguna manera mirar al que no tiene y poder suplir esa necesidad. De pronto tú dirás: pero es que yo no tengo holgura de cosas. Es que nadie da porque tenga holgura. Cuando la persona da es porque en su corazón tiene generosidad, y no necesariamente el que da es el que más tiene. A veces las personas que menos tienen son las que a veces se muestran más generosas. Bueno, estamos llamados a ser generosos. Dios quiere que seamos generosos. Él quiere que tú empieces a capitalizar en el cielo, a hacer tesoros en el cielo, porque la verdadera riqueza de un hombre no consiste en la abundancia de bienes que tiene y que logra almacenar
almacenar para sí. Precisamente hoy la avaricia y el egoísmo está en su extremo, de pronto en su etapa más creciente, porque en medio de todas estas cosas vemos cómo se llenan los corazones de avaricia y de indolencia con relación al necesitado. La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Hay personas que no saben qué hacer con tanto dinero que tienen. Bueno, es la oportunidad de demostrarle al prójimo que en tu corazón hay bondad, que en tu corazón hay misericordia. Es el momento de replantear y dejar de ser egoísta como aquel gigante que dejó de ser egoísta y empezó a compartir su jardín. El egoísmo, ¿qué es el egoísmo? El egoísmo indica la actitud de quien solo manifiesta interés por lo propio y no se interesa por los demás. Así era este gigante hasta que empezó a practicar la generosidad. Dios quiere que tú también empieces a hacer tus arcas en el cielo. Y estas arcas en el cielo se empiezan a hacer cuando nosotros abrimos nuestro corazón y respondemos al clamor del necesitado. Dios quiere que tú manifiestes que le amas a Él, en que amas a tu prójimo a quien estás viendo. No cierres tu oído, no seas ruin, no seas tacaño. No entres en ese estado de mezquindad. El Señor le escribió a los discípulos que ellos debían vender lo que tenían. Dice, vendan lo que tengan y repartan ese dinero a los pobres y fabríquense bolsas que nunca se rompan. Es decir, que nada hacemos nosotros con estar atesorando cosas. ¿Para quién? Y cuando muramos, ¿quién se va a quedar con todo eso? La mejor forma de administrar nuestras riquezas está en poder dar y corresponder al necesitado. Esa es la mejor forma de administrar lo que tenemos. Hasta el conocimiento que tenemos, a veces muchas personas son mezquinos con el conocimiento. Mira, nadie tiene lo que tiene para sí. Los dones, talentos que Dios nos dio, las capacidades que Dios nos dio, no las entregó para nosotros mismos, las entregó en función de otros. Dios nos creó para vivir en comunidad. Necesitamos el uno del otro. Existe una necesidad de la mutua interdependencia. Hoy y este tiempo es la temporada de practicar el amor, de practicar la misericordia. Dios quiere que su iglesia, que su pueblo en este tiempo responda con amor, responda con generosidad. No basta simplemente con decir, bueno hermano, vamos a orar por tu necesidad, cuando nosotros tenemos la obligación, si tenemos de suplir esa necesidad. Sí, tenemos que orar, sí, tenemos que ayunar, pero hay necesidades latentes que tenemos que suplir. Y cuando hacemos eso y suplimos la necesidad del que no tiene, es como si lo estuviéramos haciendo directamente al Señor. Y así como Dios le correspondió a Cornelio, también el Señor, todo lo que en ti, en mí, haya falta de ser moldeado, el Señor por nuestros actos de amor y de misericordia, Él va a enviar a las personas que nos ayuden a moldear nuestro carácter y nos ayuden a ser más como Él. Cada día debemos hacer como lo hizo Juan, menguar para que crezca Jesús en nosotros. Que seamos menos nosotros y se refleje más Jesús con actos de amor, de generosidad y de bondad. Dios te bendiga.